Ya es un hecho y ya está confirmado, Windows 10X será el primer sistema operativo en la nube. Vámonos con esa intro y arrancamos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video y una nueva primicia de información relacionada con Windows 10X. En esta ocasión, sí, justamente desde hace tiempo escuchábamos rumores de que Microsoft hizo una nueva versión ligera de Windows con nombre Windows Lite. El año pasado Microsoft finalmente anunció lo que es Windows 10X, un funcionamiento modular y liviano para el hardware de doble pantalla con la capacidad de ejecutar aplicaciones Win32 en un contenedor virtualizado. Pero ahora parece que ha cambiado los planes y según los informes, que como he dicho es una primicia, Microsoft planea lanzar Windows 10X como un sistema operativo, como el primer sistema operativo en la web, es decir, centrado en la web en PC de bajo costo para poder adquirir lo que son Chromebooks. Y Windows 10X primero llegará a PC de gama baja sin soporte local para aplicaciones Win32 heredadas, pero el soporte para aplicaciones heredadas en Windows 10X podría entregarse más adelante a través de una solución de transmisión de aplicaciones allá por el 2022. Y bueno, ¿a qué me baso con todo esto? Obviamente las fuentes oficiales estarán abajo en la descripción y como he dicho, durante años muchos de nosotros hemos esperado que Microsoft cree una verdadera experiencia de virtualización de PC con Windows y esto tendría lugar probablemente durante la primavera del próximo año. Así, con permiso de Chrome OS, este sería el primer sistema operativo con gran relevancia en la nube de Microsoft. Y es que Microsoft está llamando actualmente al próximo servicio de virtualización como Cloud PC, y Cloud PC no reemplazará Windows instalado localmente para el futuro previsible. De todos modos, será una opción para los clientes que quieran utilizar sus propias PC con Windows hechos por Microsoft u otros fabricantes de PC, básicamente con clientes ligeros. Bien, ante esto es una revelación que se ha dado según la publicación del trabajo. Todo esto según una publicación de trabajo en LinkedIn. Microsoft ya ha comenzado a explorar un nuevo servicio de virtualización que, como he dicho, se llama Cloud PC, donde Microsoft entregará virtualización de software como Office, y el trabajo del gigante tecnológico en lo que le ha llamado el PC en la nube podría permitir a los usuarios ejecutar aplicaciones Win32 en Windows 10X, que claro que sí, sin duda será el futuro. Pero el muy esperado soporte de contenedores de Win32 no estará allí el próximo año debido a problemas de energía y obviamente de recursos. Como informe a principios de este año, Microsoft ha tenido problemas con el rendimiento de aplicaciones de Win32 en las compilaciones internas de aplicaciones de Windows 10X. De hecho, lo vimos con las revelaciones que siempre hago los domingos, que el rendimiento de aplicaciones de Win32 había una clara incompatibilidad, ciertos problemas, y bueno, la interfaz principal de Windows 10X sin duda será similar a la de Windows como tal, pero funcionará como un sistema operativo liviano con mayores optimizaciones táctiles y una interfaz menos abarrotada para ofrecer un rendimiento duradero y una batería de respaldo. Ahora bien, te vas a estar preguntando, Master, ¿cuándo llegará el sistema operativo de Windows 10X centrado en la web? Los informes apuntan a diciembre del 2020 como la fecha RTM para el nuevo Windows 10X centrado en la web. Ojo, centrado en la web. Y el hardware compatible con Windows Lite podría lanzarse el próximo año y Microsoft podría mostrar su Surface Go 3 con este sistema operativo en algún momento del 2021. La próxima conferencia de la Build de Microsoft en el 2021 será un punto sin duda muy óptimo para que la compañía destaque formalmente los cambios en la plataforma de Windows 10X. Bueno, también habría que destacar que Windows 10X será más rápido y ágil que los sistemas operativos de Windows anteriores, porque abandona los componentes heredados, al igual que Windows 10S, según los informes, solo ejecutará UWP y PWA descargados desde la tienda de Microsoft Store. Y bueno, Windows 10X está diseñado para ofrecer una competencia a lo que es Chrome OS de Google y a los Chromebooks, que también dependen de aplicaciones web, y los PWA, que funcionan como una aplicación que es fuera de línea, serán el foco principal de este sistema operativo. Con todo este cambio, según el informe, Microsoft ha retrasado sin duda el soporte para el contenedor de aplicaciones de Win32 al 2022
Y según los informes, Microsoft también decidió retrasar Windows 10X para el hardware de doble pantalla, pero lo que sí es muy claro es que lo tendremos ahí, y sin duda se rumora que no debemos tomarlo como una verdad universal. Lo que es muy claro es que sin duda para el 2021 llegará Windows 10X tanto para portátiles como también para tablets convencionales con este gran sistema operativo liviano. Claro que sí, para el 2022 se habría propuesto el lanzamiento para equipos con dos pantallas. Esto permitirá a Microsoft tener un colchón de al menos un año para conocer la respuesta del público a su sistema operativo y actuar con consonancia. Y bueno, ya finalmente yo con esta revelación, con esta primicia, voy a estar dejando por concluido este video. Déjame saber qué opinas acerca de este nuevo sistema operativo. Ya lo habíamos mencionado en el pasado, pero ahora ya se ha dado aún más el anunciado. Windows 10X será el primer sistema operativo en la nube. Déjame saber qué opinas abajo en los comentarios. Finalmente ahora sí me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, siempre revelaciones, siempre aclaraciones, siempre software. Y bueno, yo con esto me despido. Master Tutos fuera. Peace out.